Hola, en esta ocasión os traigo una pregunta del Combine, del Club Bibliográfico de Neurovascular. Este club bibliográfico, uno de sus objetivos es contestar preguntas clínicas con la máxima evidencia científica posible. En este caso vamos a preguntarnos hasta cuándo tenemos que seguir los pacientes con aneurismas tratados con COIL y repasar varios metaanálisis. En principio nos preguntamos para qué los seguimos. El seguimiento de un aneurisma tratado con COIL principalmente es para detectar la recurrencia del mismo. Para eso tenemos este metaanálisis en el que se analiza con angio-IRM los pacientes tratados por vía endovascular más allá de 10 años. Por otra parte, el paciente que tiene un aneurisma tratado por vía endovascular o el paciente que tiene cualquier tipo de aneurisma también se sigue de cara a detectar la formación de aneurisma de nuevo. Para eso tenemos estos dos metaanálisis en el que principalmente en el primero sacamos los números brutos de cuántos aneurismas de nuevo se forman y en el segundo se analizan en profundidad los factores de riesgo asociados a esa formación de aneurismas de nuevo. En este primer metaanálisis, en el que se realiza una angio-IRM o se realiza el seguimiento de pacientes con aneurismas tratados por vía endovascular, principalmente se repasa 15 estudios con unos 3.000 aneurismas, de los cuales aquí tenéis los números de porcentaje de aneurismas rotos por el tamaño y por el tamaño del cuello o la relación cuello-saco. Lo realmente interesante de este metaanálisis es ver ese riesgo. En principio son esos 3.000 pacientes, casi 3.000 pacientes, 3.000 aneurismas, con una tasa de sangrado después del tratamiento endovascular de 0,7%. Eso nos arroja una tasa de sangrado anual de 0,06%. Ojo que este número es importante porque realmente si nos planteamos hacer un retratamiento de un aneurisma que se ha recanalizado o que tiene un resto en el cuello, tenemos que ver que la tasa real de sangrado anual es relativamente baja. Es muy baja, con lo que es muy difícil que la morbimortalidad de nuestro procedimiento sea inferior a esta. Bueno, eso yo creo que es tema para repasar en otro momento y quedaremos pendientes de hacer esa revisión más adelante. En cuanto a la recurrencia, tenemos datos de un 11,4% y definían recurrencia como ese estadio Raymond 3, el que hay un aneurisma residual. El cuello residual no se considera recurrencia si el aneurisma residual. Y luego tenemos, en este metaanálisis también se repasa la formación de aneurismas de nuevo y arroja un número de un 4,1%. Veremos luego otros metaanálisis dedicados más a este objetivo. Cuando vemos los factores asociados a la recurrencia a largo plazo, recordamos que el metaanálisis está hecho para ver recurrencias más allá de 10 años, seguidos con angio-IRM. Vemos que realmente la localización del aneurisma anterior o posterior, el sexo o si es roto o no roto, no tienen, digamos, no está asociado estadísticamente significativo con el riesgo de recurrencia. Tampoco la localización comparando la bifurcación de la arteria basilar con respecto a otro. Pero sin embargo, sí el hecho de que sean aneurismas grandes versus pequeños, tienen 4 veces más de riesgo de recanalizarse a aneurismas de más de 10 milímetros y también el resultado final de la embolización. Por lo que una oclusión completa, o sea, tomando la oclusión completa como referencia, tanto el cuello residual como el aneurisma residual tienen 7 veces más de recurrencia. Si vemos el dibujo, una oclusión completa, tomándola como referencia, la existencia al final del tratamiento endovascular de un cuello residual o un aneurisma residual tiene 7 veces más riesgo de recurrencia a ese aneurisma, lo mismo que los aneurismas de más de 10 milímetros, que tendrían 4 veces más de riesgo de recurrencia respecto a los de menos de 10 milímetros. Resalta en el metaanálisis que realmente no hay estudios que incluyan resultados finales después de la arteriografía, después del tratamiento, resultados en tiempo medio, esos 5 años, por ejemplo, y resultados a largo plazo más de 10 años, ¿no? Esos estudios serían muy necesarios y muy útiles para ver cómo evolucionan
esos restos, ese cuello residual, si realmente hay mucho porcentaje de cuello residual que pasa a aneurisma residual. Son estudios o análisis que sí se realizaron en los trabajos de Raymond y como este de Roy, de Stroy de 2001, pero que no se ha hecho ningún metaanálisis, no hay muchísimo dato como para poder sacar conclusiones en ese sentido. Es decir, ¿hasta cuándo? La recurrencia está en un 11,4%. Recordamos que tanto el cuello residual como el aneurisma residual tiene 7 veces más de riesgo de recurrencia y los aneurismas de más de 10 milímetros 4 veces más de riesgo de recurrencia. No, no considera tanto la localización como el que el paciente, el aneurisma, se haya presentado de una forma hemorrágica. Y esto arroja esa recurrencia de un 10-11%, arroja una tasa de sangre anual de un 0,06%. Importante cuando nos planteemos el retratamiento de este tipo de aneurismas con cuellos residuales o aneurismas residuales. En cuanto a la formación de aneurismas de novo, en ese metaanálisis que no estaba especialmente dedicado a eso, sí sacas unos números del 4,1%. Pero para ese objetivo, para realmente detectar el aneurisma de nuevo, se han hecho dos metaanálisis, el primero de los cuales nos arroja sobre todo el número bruto y en el segundo en el que se hace un análisis más pormenorizado de los factores de riesgo. En este primer metaanálisis, en el que se realiza en 2018, se incluye unos 15.000 aneurismas de 35 estudios. La tasa que arroja es un 2% y aquí vemos algunos datos, ¿no? El 2% de formación de aneurismas de novo con una media de 8 años y tampoco encuentran diferencias entre la presentación de aneurismas rotos o no rotos. Es decir, un paciente que tiene un aneurisma tratado por vía endovascular y que se ha presentado de forma hemorrágica no tiene más riesgo de que se forme aneurisma de novo en comparación con otro paciente cuyo aneurisma se haya presentado de forma incidental. El rango de rotura de ese aneurisma de novo está entre 5 y 16 años. Como factores de riesgo encuentran diferencias entre la prevalencia en pacientes fumadores, aneurismas múltiples, historia familiar y sexo femenino, pero no nos da una odds ratio con lo que no sabemos realmente, o un riesgo relativo con lo que no sabemos realmente qué peso tiene cada uno de estos factores. Para eso tenemos el segundo metaanálisis en el que analizan de una forma pormenorizada los riesgos, los factores de riesgo. En este caso, el porcentaje de desarrollo de aneurismas de novo es un 3%. Recordamos en el primer metaanálisis que vimos un 4, en el segundo un 2 y en este un 3, con lo que tenemos un rango entre un 2 y un 4% en los tres metaanálisis que hemos visto. Y en este caso se estudian 14 series y un total de 6.389 pacientes. Para repasar los factores de riesgo muy importantes, si el aneurisma o el paciente se viene siguiendo desde menos de los 40 años, tiene 3 veces más de riesgo de que desarrolle un aneurisma de novo. Un riesgo parecido también el que el paciente es fumador. Lo pongo en otro color porque si os fijáis que de todos los factores es el único factor modificable. No es modificable si el paciente tiene aneurismas múltiples, historia familiar, sexo femenino, pero sí es modificable que el paciente sea fumador. 2,5% la odds ratio si el aneurisma inicial se detecta en la arteria carótida interna y el doble de riesgo si el paciente es femenino, tiene historia familiar de aneurisma o tiene aneurisma múltiple. Para repasar, el aneurisma lo seguimos para detectar la recurrencia, que se produce en un 11% de las ocasiones, 7 veces más de riesgo si el resultado final de la radiografía ha sido un cuello o un aneurisma residual y 4 veces más riesgo si el aneurisma es mayor de 10 milímetros. En el caso de la formación de aneurismas de novo, está en ese rango entre el 2 y 4% en los tres metaanálisis que hemos revisado y del último metaanálisis en el que extraemos los datos del riesgo relativo, de la odds ratio, vemos que el que se detecte el aneurisma en menor de 40 años y que se siga desde ese momento hace que tenga 3 veces más posibilidades de detectar un aneurisma de novo a lo largo de su vida. Si es fumador también tiene ese riesgo casi del triple, 2,6 el riesgo
si la primera aneurisma se detecta en la carótida interna y aproximadamente el doble de riesgo si el paciente es femenina, un paciente de sexo femenino, si tiene aneurismas múltiples o historia familiar. Recordemos que en ninguno de los tres metaanálisis y de las dos preguntas, el que el aneurisma sea roto o se presente de forma hemorrágica está asociado a la mayor tasa de recurrencia o a la mayor tasa de aparición de aneurismas de nuevo. Y ya que tenemos los aneurismas múltiples aquí, tenemos otro metaanálisis que lo analiza por separado y ve las asociaciones que tiene con los distintos factores de riesgo y con los distintos, digamos, con las distintas implicaciones clínicas. En este caso son 174 estudios los incluidos, en el que se compara los aneurismas múltiples con los pacientes con aneurismas. Y en este caso tiene el doble de riesgo de tener aneurismas múltiples en los pacientes con historia familiar o fumadores y sin embargo 1,5% 1,5 más de posibilidad de riesgo de tener aneurismas múltiples en los pacientes femeninos y con hipertensión arterial. En este caso, la formación de aneurisma de novo es 4 veces la de pacientes con aneurisma simple, es decir, que tiene más riesgo de aparición el tercer aneurisma, un paciente que ya tiene aneurismas múltiples que el segundo, y también la tasa de crecimiento, más que la tasa de crecimiento, es el riesgo de que crezca cualquiera de esos aneurismas es también de 3,5. En este caso vemos cómo las aneurismas múltiples se asocian a la formación de aneurismas de nuevo, pero también al crecimiento de esos aneurismas. Y ahora, otra pregunta que podemos abordar en cuanto al crecimiento del aneurisma es qué factores están asociados con el crecimiento de los aneurismas cerebrales. Hemos visto antes el seguimiento de aneurismas tratados por vía endovascular, pero evidentemente aneurismas que no tienen indicación endovascular o quirúrgica también se le puede ofrecer un seguimiento del mismo y lo seguimos con la intención de ver si estos aneurismas crecen, con lo que digamos que tendríamos más razones y más motivos para indicar un tratamiento endovascular quirúrgico o si se asocian o se forman nuevos aneurismas, como habíamos visto en los metaanálisis anteriores. Para contestar a estas preguntas tenemos estos dos metaanálisis. En este primer metaanálisis vemos cómo los factores que se asocian son el tabaco y la existencia de aneurismas múltiples. Y en cuanto a los aneurismas, las características específicas del aneurisma son sobre todo en circulación posterior de la arteria basilar, son los que tienen más riesgo de crecimiento con respecto a la circulación anterior, la forma irregular y el tamaño del aneurisma, con lo que a un mayor tamaño, mayor riesgo tendrá de crecer. Veremos ahora el segundo metaanálisis. Y en este los factores de crecimiento, lo primero que nos arroja es un número de un 3% de crecimiento por paciente año. Y en este caso el tabaco también se asocia a crecimiento del aneurisma y el sexo femenino. En cuanto a las características de los aneurismas, lo mismo que hemos visto en el metaanálisis anterior, la circulación posterior con más riesgo de crecimiento que la anterior, la forma irregular, lobular o con pseudoaneurismas con más riesgo de crecimiento que los aneurismas sin esa forma irregular y también en cuanto al tamaño, ¿no? Aneurisma, cuanto mayor es el tamaño del aneurisma, más riesgo tiene de crecimiento. Estos son los dos metaanálisis, si los ponemos en una diapositiva los números que digamos que los factores que se repiten en los dos metaanálisis son el tabaco, los aneurismas de circulación posterior, el aumento de tamaño, digamos que conforme más aumenta el tamaño, más riesgo tiene de crecer ese aneurisma y la forma irregular. En este primer metaanálisis de la izquierda, los aneurismas múltiples se asocian al crecimiento del aneurisma y en el segundo, el sexo femenino. Pero digamos que estos factores solo están en uno de los dos metaanálisis. Los que se repiten es el tabaco, aneurisma de circulación posterior, el tamaño y la forma irregular. Si ponemos en una diapositiva lo que hemos aprendido, la recurrencia del aneurisma está
Tratamiento endovascular con coils es un 11%. Los factores de riesgo que se asocian es el cuello o aneurisma residual como resultado del tratamiento endovascular y más de 10 milímetros. La formación de aneurismas de novo está en el rango entre el 2-4%, más riesgo si se detecta con menores de 40 años, en fumadores, si es en la arteria carótida interna, en la localización del primer aneurisma o del aneurisma por el que se le sigue, y si el paciente es femenino tiene historia familiar o aneurismas múltiples. En cuanto al crecimiento de un aneurisma, tiene un número en el metaanálisis de un 3% paciente año. También en pacientes fumadores con aneurisma de circulación posterior, el tamaño influye en la tasa de crecimiento y la forma irregular del mismo. Listo. Hasta aquí el primer combine.